Dicen que toda luz ahuyenta las tinieblas, pero hay resplandores que ciegan en vez de guiar. Con frecuencia el brillo más intenso no proviene del sol de justicia, sino de un relámpago fugaz que deja sombras más densas que antes. Desde el principio, Dios separó la luz de las tinieblas, como enseña Génesis capítulo 1 versículos 3 al 4, y aquel decreto primordial sigue obrando en los corazones. Hay una luz que nace de la vida divina, y hay otra que, aunque deslumbra, no procede de la lámpara interior. Waxman ni nos advirtió que la vida espiritual se edifica no con destellos del alma, sino con la claridad del espíritu, donde el Señor habita. Por eso conviene examinar la fuente de nuestros resplandores. Brotan del entendimiento exaltado, del sentimiento agitado, o del testimonio silencioso del espíritu en nuestro interior. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra, Salmo capítulo 119 versículo 105, y en tu luz veremos la luz, Salmo capítulo 36 versículo 9. No toda claridad es guía, solo la luz que nace en Dios conduce a Dios. Se nos advierte que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículo 14. Esto significa que el engaño más profundo no siempre llega vestido de oscuridad, a veces llega con lenguaje piadoso, emoción ferviente, razonamientos pulcros y un ardor que parece celo. Waxman ni insistía en discernir no tanto por el brillo del argumento, sino por la presencia de la vida. Donde hay vida, hay luz que apacigua, humilla y conduce a Cristo. Donde solo hay brillo sin vida, quedan orgullo, ansiedad y autosuficiencia. El Señor declaró: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Evangelio según Juan capítulo 8 versículo 12. Seguirle implica negarnos, tomar la cruz y caminar, no por impulsos del alma, sino por la unción interior que enseña y confirma. Primera de Juan capítulo 2 versículo 27. La luz verdadera no grita, persuade. No inflama el amor propio, lo quiebra. No acelera la carne, aquieta el corazón. La Escritura afirma que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Aquí se encuentra el eje del discernimiento. El alma, con sus pensamientos, emociones y voluntad, puede producir un resplandor natural, amable a los sentidos, capaz de edificar torres de religiosidad que lucen altas, pero que no soportan el peso de la obediencia. El Espíritu, morada del Espíritu de Dios, alumbra desde dentro, y su luz trae sometimiento, dependencia y santidad. Proverbios capítulo 20 versículo 27 lo declara: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Cuando el creyente confunde el resplandor del alma con la luz del espíritu, termina juzgando por apariencias, escucha una elocuencia conmovedora y la llama revelación, percibe un razonamiento impecable y lo llama verdad. Siente un impulso vehemente y lo llama guía. Mas la luz del espíritu se reconoce porque revela a Cristo, desnuda el yo, lleva a la cruz y produce fruto según Dios. Waxman ni enseñó que el Señor no se contenta con mejorar el entendimiento natural, desea sustituirlo por la visión que nace de la comunión. La mente renueva su modo de pensar cuando se somete a la revelación de Cristo. Carta a los Efesios capítulo 1 versículos 17 al 18. No se trata de despreciar la razón, sino de no permitirle gobernar el santuario. La lámpara del tabernáculo ardía con aceite puro. Éxodo capítulo 27 versículo 20, figura de la unción. Ese aceite no puede mezclarse con el fuego extraño del entusiasmo humano. Cuando el alma enciende su propio fuego, se obtiene una claridad que parece útil, pero no conduce a la obediencia. Isaías capítulo 50 versículos 10 al 11 reprende a quienes andan en su luz encendida. La luz que nace de arriba rehace el corazón, doblega la voluntad y traza un camino en el cual Cristo es el centro, la medida y el término. ¿Cómo opera la falsa claridad? Primero halaga el yo: tú puedes, tú sabes, tú estás listo. Segundo simplifica los antotécnicas y ardides. Tercero evita la cruz, ofrece atajos, exalta resultados, reduce la comunión a un sentimiento. Waxman ni llamaba a pasar por el cuchillo del altar, porque sólo allí cesa el estruendo del alma y se oye la voz mansa del espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 14.
El remedio no es suprimir la inteligencia, sino postrarla. No es apagar la emoción, sino purificarla. No es abolir la voluntad, sino rendirla. Cuando el alma deja de brillar, el espíritu comienza a alumbrar. Cuando la mesa del yo queda vacía, el pan del cielo se parte con abundancia. La luz verdadera no busca la aprobación de los hombres, sino la sonrisa del Señor. El Señor habló del ojo como lámpara del cuerpo. Si tu ojo fuere sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Evangelio según Mateo capítulo 6 versículos 22 al 23. El ojo sencillo no es ingenuidad, es una mirada única hacia Cristo. La doble intención, el corazón dividido, introduce sombras. La falsa luz vive de multiplicar objetivos, un poco de gloria para Dios, un poco de fama para mí, un poco de servicio santo, un poco de provecho propio. Esa mezcla corta el flujo de la luz. La lámpara menor se alimenta de intereses múltiples, la mayor nace del amor indiviso al Señor. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Carta a los Romanos capítulo 8 versículo 14. La guía del Espíritu no confunde, simplifica el paso, no la doctrina, aclara la ruta, no la carne, nos hace pobres de espíritu para depender a cada instante del ungido. Hay un modo práctico de medir los resplandores. Primero, por el fruto, ¿trae santidad, mansedumbre, obediencia? Por sus frutos los conoceréis. Evangelio según Mateo capítulo 7 versículo 20. Segundo, por el efecto en la conciencia, la luz de Dios hiere y sana, acusa el pecado, pero no nos deja sin refugio. Tercero, por el testimonio interior, la unción enseña y confirma en lo íntimo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 27. Cuarto, por la consonancia con la Escritura, ningún destello contradice la palabra, sino que la cumple, la ilustra y la aplica. Waxman ni insistía, verdadero conocimiento es vida, mera información, sin quebranto, es vanidad. Por eso, el cristiano necesita una mesa diaria de quietud ante Dios, donde la palabra no sea un espejo de halago, sino un bisturí que separa alma y espíritu, a fin de andar no por impresiones caprichosas, sino por la claridad del Señor. Muchos confunden impulso con dirección. Un mar en tempestad también empuja, pero su ímpetu no traza rutas, solo arroja a los navegantes contra peñascos. La falsa luz suele empujar con prisa y con urgencia. La luz de Dios, aunque puede apremiar, rara vez atropella, más bien ordena, establece, pone cada cosa en su lugar. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 33. Cuando la claridad proviene de la vida divina, el alma queda en reposo, aunque el paso sea firme. Cuando proviene de la exaltación del yo, aún logrando metas, el corazón queda inquieto, necesitado de nuevas llamas para sostenerse. Los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, mas nosotros somos hijos de luz. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículos 5 al 6. Hijos de luz significa hijos de orden, de sobriedad, de vigilancia. Si toda apariencia de luz debiera recibirse como verdad, entonces el engaño no existiría. Pero la Escritura declara con solemnidad que en los últimos tiempos habrá falsos profetas y falsos cristos que mostrarán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aun a los escogidos. Evangelio según Mateo capítulo 24 versículo 24. Esto significa que lo falso puede ser tan brillante que se confunde con lo verdadero, y que solo un corazón ejercitado en la obediencia a la verdad podrá discernir la diferencia. Waxman ni enseñó que el discernimiento no consiste en un instinto agudo ni en un olfato especial, sino en la comunión íntima con Dios. El que permanece en Cristo posee una luz interior que le permite distinguir el origen de lo que percibe, mientras que el que se aparta de la comunión pierde la claridad y termina llamando luz a lo que en realidad es sombra disfrazada. El engaño más sutil no es el que niega la fe, sino el que imita la fe, no es el que se opone abiertamente a Cristo, sino el que presenta una caricatura de Cristo. Por eso, el apóstol Pablo advirtió a los Gálatas contra un evangelio diferente. Carta a los Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 8. El evangelio adulterado se presenta con palabras semejantes, con fervor religioso y con apariencia de piedad,
pero carece de la esencia de la cruz y de la resurrección. Es un evangelio que acomoda al hombre en su ego y le evita el quebranto. La luz que no quebranta no proviene de Dios, porque todo resplandor verdadero expone el pecado, hiere al yo y conduce a la cruz. El Señor mismo afirmó, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, Evangelio según Mateo capítulo 10 versículo 38. Allí radica la gran diferencia, la luz verdadera nos lleva a la cruz, la falsa luz nos aparta de ella. El enemigo no necesita sembrar tinieblas evidentes para apartar al creyente, le basta con presentarle una claridad adulterada. Así ocurrió en el Edén, la serpiente no negó a Dios, sino que ofreció una nueva luz, un supuesto acceso a la sabiduría. Dijo, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, Génesis capítulo 3 versículo 5. Esa fue la promesa de una iluminación superior, pero que en realidad trajo muerte y separación. Desde entonces, el hombre busca luces propias, filosofías, tradiciones, entusiasmos, que no llevan a Dios, sino al orgullo. Waxman ni recalcó que la sabiduría que no nace del temor del Señor es tiniebla disfrazada. Proverbios capítulo 9 versículo 10 lo declara, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Allí comienza la luz verdadera, en la reverencia al Dios vivo, no en el ansia de conocer por sí mismo. La falsa luz también se manifiesta en experiencias emocionales que parecen profundas pero que no producen fruto duradero. El corazón puede ser conmovido hasta las lágrimas y, sin embargo, permanecer sin conversión. Puede ser agitado por visiones, sueños y señales, pero sin ser quebrantado ante la santidad de Dios. Recordemos las multitudes que gritaban Hosanna al Señor en su entrada triunfal, Evangelio según Mateo capítulo 21 versículos 8 al 9. Se emocionaron con su gloria aparente, pero pocos días después clamaban crucifícale. Evangelio según Juan capítulo 19 versículo 15. Su emoción fue un brillo pasajero, no la luz de la revelación interior. Waxman ni advertía que una fe basada en emociones es inestable, hoy se eleva, mañana se derrumba. La fe verdadera se sostiene no por lo que sentimos, sino por la palabra viva de Dios y por la obra interior del Espíritu. El apóstol Juan enseñó que debemos probar los espíritus si son de Dios, Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. ¿Cómo se prueba la autenticidad de una luz? Primero, examinando su relación con la persona de Cristo. Toda luz genuina exalta a Cristo como Señor y Salvador, no al hombre, no a un método, no a una organización. Segundo, probando su fruto, la luz verdadera nos transforma a la imagen del Hijo, la falsa luz nos deja centrados en nosotros mismos. Tercero, observando su permanencia, lo que es de Dios perdura, lo que es del hombre se marchita. El apóstol Pedro dijo, la palabra del Señor permanece para siempre. Primera carta del apóstol Pedro capítulo 1 versículo 25. Así como una lámpara que arde con aceite puro no se apaga fácilmente, así la revelación que viene de Dios no se desvanece, aunque pasen pruebas y oscuridades. No debemos olvidar que la luz verdadera no siempre es atractiva a los sentidos. Cuando Pablo fue confrontado por la gloria del Señor camino a Damasco, cayó al suelo y quedó ciego por 3 días, Hechos capítulo 9 versículos 3 al 9. Esa luz le quitó la vista natural para darle visión espiritual. La falsa luz halaga los sentidos, la verdadera puede incluso cegarnos a lo natural para abrirnos lo eterno. Waxman ni decía que el Señor destruye lo que somos en Adán para hacernos nuevos en Cristo. Por eso la luz genuina a veces nos hiere, nos incomoda, nos despoja, pero todo con el propósito de darnos la visión de Cristo resucitado. El mundo busca luces que entretengan, Dios ofrece luz que transforma. El mundo aplaude destellos superficiales, Dios nos da claridad que exige obediencia y muerte del yo. El Señor enseñó que el que hace la verdad viene a la luz, Evangelio según Juan capítulo 3 versículo 21. Notemos que no dice, el que ama la luz hace la verdad, sino lo contrario. Es en el hacer la verdad donde se confirma la luz. Muchos desean revelación sin obediencia, visión sin práctica, claridad sin compromiso. Pero la luz verdadera se manifiesta en la obediencia diaria, en perdonar cuando es difícil, en renunciar cuando duele, en servir cuando nadie aplaude. La falsa luz es espectacular, pero la verdadera es obediente.
El pueblo de Israel vio relámpagos y fuego en el Sinaí, pero solo Moisés entró en la nube oscura y permaneció delante de Dios. Éxodo capítulo 20 versículos 18 al 21. Allí está la diferencia: las multitudes aman el espectáculo de la luz, pero los siervos obedientes aman la presencia de la luz, aunque implique silencio y temor. En nuestra experiencia cristiana, debemos cuidarnos de no confundir el conocimiento bíblico con la luz espiritual. Se puede memorizar gran parte de la Escritura y aún así permanecer en tinieblas si ese conocimiento no nos conduce a Cristo. Los fariseos eran expertos en la ley, pero el Señor les dijo: escudriñad las Escrituras, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Evangelio según Juan capítulo 5 versículos 39 al 40. Waxman ni explicaba que la luz verdadera no consiste en conocer letras, sino en recibir la vida que esas letras testifican. La palabra nos conduce al verbo vivo; sin esa unión, todo brillo se reduce a letra muerta. El alma puede deleitarse en el estudio, pero solo el espíritu recibe revelación. Por eso, debemos leer la palabra con un corazón rendido, esperando que el Espíritu Santo la haga vida en nosotros. Así, se levanta una pregunta seria: ¿de dónde viene la luz que seguimos? ¿Es del espíritu o del alma? ¿Del cielo o de la tierra? ¿Del Cristo resucitado o de los artificios del yo? El enemigo puede multiplicar señales y producir sensaciones, pero nunca puede producir vida. La prueba última de toda luz es la vida. Donde hay vida, hay luz verdadera; donde solo hay movimiento, hay ilusión. Porque en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Evangelio según Juan capítulo 1 versículo 4. Si la luz que seguimos no nos lleva a más vida de Cristo, entonces no es luz de Dios. El peligro más sutil de la falsa luz es que no solo se presenta en el mundo, sino que puede infiltrarse en medio del servicio cristiano. La Escritura nos muestra que aún en la congregación de los santos puede aparecer lo que parece brillo, pero que en realidad no procede de la vida de Cristo. El apóstol Pablo habló de aquellos que predicaban a Cristo por envidia y contienda. Carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 15. Predicaban al Señor, sí, pero con un espíritu errado. Allí estaba el brillo de las palabras correctas, pero faltaba la luz verdadera de la vida interior. Waxman ni señalaba que Dios no se conforma con lo que hacemos en su nombre, sino con lo que procede de la unión con Él. Una obra realizada desde el alma, aunque se revista de celo y actividad, es fuego extraño delante de Dios. Lo que se hace en el espíritu, en comunión y dependencia, aunque sea pequeño, brilla con luz verdadera en el cielo. La falsa luz en la vida de iglesia suele manifestarse en el afán de exhibición. Se busca mostrar dones, talentos, conocimiento, pero sin pasar por la cruz. El apóstol Pablo advirtió a los corintios que aunque tuvieran elocuencia, conocimiento, fe que moviera montañas, y aun si entregaban su cuerpo para ser quemado, sin amor nada aprovechaba. Primera carta a los Corintios capítulo 13 versículos 1 al 3. La luz que no nace del amor divino es sombra disfrazada. La iglesia puede llenarse de discursos brillantes, de programas atractivos, de actividades constantes, pero si falta la comunión con el Señor, todo ello es solo una luminaria que pronto se apaga. El Señor mismo dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Evangelio según Mateo capítulo 7 versículos 22 al 23. Aquí se revela con claridad: se puede obrar en nombre del Señor y aún así no tener la luz verdadera. Waxman ni enseñaba que el alma humana puede imitar casi todo lo espiritual, puede producir fervor, puede fabricar lágrimas, puede organizar ministerios, puede conmover multitudes. Pero lo único que no puede imitar es la vida del Espíritu. Esa vida se reconoce porque nos conduce siempre a la cruz y nos hace menguar para que Cristo crezca. La falsa luz busca engrandecer al hombre, la verdadera luz glorifica al Hijo de Dios. Recordemos lo que dijo Juan el Bautista: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Evangelio según Juan capítulo 3 versículo 30. Cuando la luz que seguimos produce en nosotros el deseo de menguar, esa luz es de Dios. Cuando despierta en nosotros el afán de ser vistos y admirados,
esa luz es falsa, aunque se vista de piedad. También hay que discernir entre luz y organización. La Iglesia necesita orden, pero el orden humano no sustituye la dirección del Espíritu. Israel en el desierto siguió la nube y la columna de fuego, no un programa humano. Éxodo capítulo 13 versículos 21 al 22. Allí estaba la guía divina, una luz que descendía desde lo alto. Waxman observaba que cuando la Iglesia se acostumbra a depender más de planes que de la guía del Espíritu, aunque parezca organizada, pierde la frescura de la vida. Se puede tener estructura, pero sin dirección interior; se puede tener movimiento, pero sin presencia de Dios. La falsa luz organiza para controlar, la verdadera luz guía para obedecer. El Señor prometió: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Evangelio según Juan capítulo 10 versículo 27. No basta con tener un plan brillante, lo esencial es escuchar la voz del pastor. La falsa luz también se disfraza en la búsqueda de señales y prodigios. El Señor mismo advirtió que en los últimos tiempos surgirían muchos que harían señales impresionantes, pero que no proceden de Él. Evangelio según Mateo capítulo 24 versículo 24. La Iglesia debe recordar que los milagros no son la prueba de la verdad, el fruto de la vida lo es. Israel vio grandes maravillas en el desierto, pero aún así murmuró y cayó en incredulidad. Primera carta a los Corintios capítulo 10 versículos 1 al 5. Los milagros no produjeron en ellos obediencia, porque la luz que seguían era externa, no interna. La luz verdadera no depende de prodigios, sino de la presencia viva de Cristo en el corazón. Waxman insistía en que lo que sostiene al creyente no es la experiencia espectacular, sino la comunión diaria con el Señor. Un ejemplo solemne de la falsa luz en el servicio lo hallamos en Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, que él nunca les mandó. Levítico capítulo 10 versículo 1. Ellos trajeron brillo, sí, pero no fue la luz que procede de la orden divina. El resultado fue juicio inmediato. Esto enseña que no basta con servir, hay que servir conforme a lo que Dios manda. Waxman subrayaba que la obediencia vale más que el sacrificio, y que la sumisión a la dirección divina es la esencia de todo ministerio. El creyente debe cuidarse de no inventar obras brillantes, sino de andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Carta a los Efesios capítulo 2 versículo 10. La verdadera luz no inventa caminos, revela los pasos que Dios ya ha dispuesto. El apóstol Pablo también denunció a los ministros de Satanás que se disfrazan como ministros de justicia. Segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículo 15. Esto nos alerta: no toda predicación fervorosa, no todo ministerio activo, no todo liderazgo carismático procede de la luz divina. La prueba es siempre la misma: ¿exalta a Cristo? ¿Conduce a la cruz? ¿Produce obediencia y santidad? Waxman advertía que el alma puede encender luces que fascinen a los hombres, pero que no edifican la casa de Dios. Solo lo que nace del Espíritu permanece. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 15. Allí quedará al descubierto qué luz fue verdadera y cuál fue falsa. En la vida de Iglesia, la falsa luz también se manifiesta en divisiones. Cada grupo cree tener más claridad que el otro, y la supuesta luz se convierte en causa de separación. Pero el Espíritu Santo no divide el cuerpo de Cristo, lo edifica en unidad. Esforzaos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Carta a los Efesios capítulo 4 versículo 3. La luz verdadera produce humildad y nos hace reconocer que necesitamos a todos los miembros del cuerpo. La falsa luz produce orgullo y nos hace despreciar a los demás. Waxman recalcaba que cuando la luz viene de Dios, siempre nos lleva a la comunión del cuerpo, porque Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros unos de otros. Donde la supuesta claridad aísla o enaltece a un grupo sobre otro, allí hay tinieblas disfrazadas. Así pues, debemos aprender a ser sobrios con toda experiencia luminosa. La falsa luz puede disfrazarse de celo, de conocimiento, de poder, de unidad aparente. Pero solo la luz verdadera nos lleva a Cristo, a la cruz, a la obediencia y a la comunión del cuerpo. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Salmo capítulo 19 versículo 8.
Esa pureza es la señal de la luz genuina, no confunde, no adultera, no busca la gloria del hombre. Waxman insistía en que el cristiano debe estar dispuesto a perder el brillo exterior para ganar la luz interior. Mejor es un servicio escondido en la presencia de Dios, que una obra deslumbrante que no tiene aprobación en el cielo. El peligro de la falsa luz no se limita al mundo ni al servicio de la iglesia, también puede operar en lo íntimo de la vida personal del creyente. Muchos hijos de Dios confunden sus propios pensamientos o emociones intensas con la dirección del Espíritu. Cuando el corazón desea algo con fuerza, fácilmente lo reviste de espiritualidad y lo presenta como si fuera la voluntad de Dios. Sin embargo, la Escritura declara, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17 versículo 9. El alma puede generar destellos convincentes que parecen luz, pero que en realidad son reflejos de nuestros deseos no crucificados. Waxman ni recalcaba que la obediencia verdadera se prueba no en lo que el alma quiere, sino en lo que el espíritu confirma en lo íntimo, aunque contradiga nuestras inclinaciones naturales.